regresamos, esto es tu programa Inteligencia Sexual. Porque todos somos sexo. Y bueno, pues estamos dialogando y platicando y charlando con nuestra amiga Abril Areli. Y que se me olvida tu apellido. No importa, Elda. Con Abril. Vamos. Y bueno, pues estamos platicando acerca de el erotismo a través del tiempo y de las diferentes culturas. Así es, y en efecto, precisamente en cómo todos estos simbolismos, ¿no? Partiendo ahorita de lo que nos comentaba Abril desde la Biblia, ¿no? Con cierto grado de sutileza, sin embargo, cómo también esto se viene reconstruyendo y genera poder y dominio sobre los cuerpos de los demás, ¿no? De estas construcciones que así nos comentaba la anécdota de estas personas, ¿no? Cómo perciben, cómo contextualizan su cuerpo y el erotismo en espacios, de nuevo, como a través de la geografía, ¿no? A nivel continental África o a nivel Europa, ¿no? Y cómo eso va generando choques, ¿no? Sociales y culturales entre esas personas y cómo perciben el hecho de que tal vez un hombre se pueda sentir meramente atraído por senos, ¿no? Por nalgas y viceversa, ¿no? Cuando pues eso podría ser de lo más común y natural el ver el cuerpo de otra persona, o sea, indistintamente de su sexo, ¿no? Pero también involucra construcciones de género, por lo que se llega a percibir. Así es. Tan es escandaloso que en la actualidad te pueden llevar a la cárcel por conductas que agredan al otro sexo, ¿no? Es decir, te di una nalgada porque me incitaste, ¿no? Porque claro, me excitaste. Y entonces la culpable eres tú. Fue un impulso, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo lo iba a poder controlar? Sí. Y bueno, no sea menos ahorita que no lo quiera compartir April, hay cosas que, o sea, no, de este lado, ¿no? Del mundo somos dados a justificar todo a través de lo biologicista, ¿no? O sea, en términos biologicistas. Entonces, recientemente también cuando ves, ¿no? Cuáles son los recursos para aparentemente en algunos espacios justificar ese tipo de actitudes, tiene que ver con el espacio natural, ¿no? Del cuerpo, los comportamientos como por ejemplo justificando que hay testosterona, hormonas, y que por eso conlleva actos como la masturbación, pero no significa también el hecho de la construcción cultural que eso te brinda poder, ¿no? Para decir, requiero de un acto sexual y lo voy a conseguir a costa de lo que sea, ¿no? Entonces, sí, como también hay quienes utilizan ese discurso biologista para justificar acciones, ¿no? Que pues afectan y atacan y pues también dañan cuerpos, ¿no? Independientemente también del género y también hacia uno mismo, ¿no? O sea, como también no reconocemos y no partimos desde nosotros mismos como personas y como cuerpos que pueden tener satisfacción. Así es. Pues sí, o sea, vemos que es como una propiedad. Se podría ver que este sistema nos volvió propiedades de ellos, ¿no? Y es como fuerte decirlo, ¿no? Y aunque toquemos el tema muchas veces, sigue generándonos esta disonancia, porque sí, no es fácil aceptar que hemos sido cosificados y hemos sido influenciados por lo que el sistema desea de nuestros cuerpos, ¿no? Por supuesto. Y entonces, por ejemplo, bajo lo que tú decías, ¿no? Quiero hacer otra nota rápido para entrar directo al punto. Los judíos eran una sociedad sumamente misógina y los romanos aún más. Ellos podían violar a mujeres y no eran condenados. Los judíos igual. Y entonces México, al ser colonizado por españoles que tenían una influencia judeocristiana, vienen a imprimir todo eso a México. Y entonces estas ideas de misoginia, de machismo, de cosificación a las mujeres se imprimen acá. Entonces, de hecho, parte de la Biblia, ustedes si la leen, se asustarían realmente con todo lo que dice la Biblia. O sea, porque no solamente son los versiculitos bonitos que te leen el domingo o en las fiestas grandes, sino que, por ejemplo, te dicen, si la mujer ya no te sirve, entonces que cabe su propio hoyo y tírale una piedra sobre la cabeza, ¿no? Ah, claro, sí, sí. Y entonces dices, y bueno, ¿y ella
qué, no? Sí. O sea, ¿por qué entonces, si él no sirve, que él haga lo mismo, no? Entonces, esta cultura se imprimió así. Y entonces ahora los hombres, bajo esta lógica, a lo mejor ya no nos hacen que cabemos nuestro hoyito y nos echan una piedra, ¿no? Pero se creen con la capacidad de poder tocar nuestros cuerpas y de interrumpir nuestros espacios, de invadirlos, porque los hombres son invasores, porque sean amigos o desconocidos, siempre van a llegar y te van a extender la mano y no saben si te están violentando con esa acción. Y entonces creen que siempre pueden hacerlo y se enojan si nosotros decimos no. Claro. Porque ellos no permiten un no como respuesta por esta educación que les enseñan, ¿no? Entonces, se vuelve difícil verlo desde esta perspectiva. Y entonces los hombres justifican que, ay, es que yo no puedo controlar mi erotismo, mi placer, y por eso fui y le di una nalgada, porque a mí se me antojó. Y recordemos que lo que nos diferencia, y voy a entrecomillarlo, de los animales, es que podemos razonar. Y entonces, ¿por qué no utilizan su razón? Claro. Al querer interrumpir o invadir los cuerpos de las mujeres. O los cuerpos que figuren o que se asemejen a algo femenino. Es que tienen su razón. Tienen su razón. No su razón, sino su razón. Ah, sí. Pues efectivamente, ¿no? Hemos sido creados y escalando, ¿no? Ajá. Estas dinámicas. Y en lugar de que vayamos pues diciendo, ¿sabes qué? Esto ya no. Creo que hasta más se le busca tres pies al gato para culpabilizar a las personas, a las víctimas, a los vulnerables, a las vulnerables, sí. De todo lo que hagan los demás, ¿no? Es más, hasta de lo que hagan las instituciones, gobierno, iglesia, etcétera. O sea, tú eres la víctima, pero además eres él y la culpable de que se atente contra tu salud, que se atente contra tu vida, ¿no? Ajá, tal pareciera que pasamos nosotras y nosotros de ser víctimas a los y las que incitan estas conductas, ¿no? Y bueno, perdón, y además como esto hibrida, ¿no? Constantemente, porque lo que reconocemos, ¿no? Tal vez en los escritos, ¿no? Cuando hacemos alusión a algún tipo de religiones, tiene que ver con muchos años, ¿no? De antigüedad, y cómo, a pesar, insisto, se retoma como contextos biológicos y algunos otros que se fusionan, ¿no? Como el hecho de cuando se llega, pues la llegada de los europeos a lo que era ahora es México, ¿no? Y en aquel momento Mesoamérica, ¿no? Bueno, convergían varias religiones también con múltiples culturas que hoy por hoy, ¿no? En el contexto local, pues pareciera ser una, ¿no? Que es la que reconocemos. Sin embargo, contrasta, ¿no? O sea, muchas veces con el hecho de cómo reconozcas y veas el cuerpo, no sé, en Chiapas, a cómo lo puedes ver en Sonora, cuando estás en aparentemente en un mismo contexto, ¿no? Que es una misma nación, y cómo esto va incidiendo en las conductas, ¿no? Sexuales, o reconociéndonos como también seres sexuales, ¿no? Y afectivos y muchos. Así es. ¿Y nos tienes más preparado algunos otros versículos? Sí, voy a hablar de homosexualidad en la Biblia, tanto de parejas bisexuales. Es que yo sí nombraría la bisexualidad y la voy a visibilizar. Cuando hablan de homosexualidad y lesbianismo en la Biblia, yo diría que hablaría más de una bisexualidad, porque David, sí, el rey David, tenía esposas, pero también tuvo esposo y fue Jonatán. Y Ruth, que se encuentra en el libro de Ruth, literalmente, tuvo un esposo y se quedó después con su suegra. Entonces dices, esto es bisexualidad, ¿no? Entonces sí hago como un énfasis. Un énfasis, porque... ¿Y los términos se manejaban como tal? ¿O cuál era? Pues ven que hace un rato les hacía un énfasis de
Porque por ejemplo no podíamos hablar de homosexualidad ni lesbiandad porque son palabras que se generaron, por ejemplo, la palabra homosexual se genera a finales del siglo XVIII, que la hayan metido actualmente los traductores traidores a la Biblia, ¿no? Porque antes el Levítico cuando dice, castigaré a los homosexuales y se quemarán en los infiernos, no, antes de decir homosexuales, le habían puesto un siglo antes a los afeminados, y antes de los afeminados le habían puesto a los sodomitas, y antes de los sodomitas le habían puesto a los Moloch. ¿Y quiénes eran los Moloch? Los que creían en el dios Moloch. ¿Y quién era el dios Moloch? Un dios que era también el dios de la fertilidad y se representaba era un como bebé y se representaba con un gran pito o pene, pues, y ese era Moloch. Y antes de ahí decía, o sea, por nayas, se castigaba a las diferentes, personas que no fueran judías, pero en la actualidad lo que les acomodó y le convino a la sociedad fue poner homosexuales. Entonces, sí, de hecho antes iba a ser castigado a varón que mancillare a otro varón, ¿no? Y esas reglas son bien interesantes. Es que la gente cree que la Biblia se escribió así como todo de una sentada, ¿no? No, la actual Biblia sería como una pues mezcla entre varias versiones de la Biblia. Por ejemplo, existe el rollo yavista, de Jehová, de los 70 sacerdotes, el que se tradujo directo del latín, pero el que antes estaba en griego, arameo, hebreo, y entonces, por ejemplo, Alejandro, el fundador de las bibliotecas de Alejandría, estas grandes bibliotecas que se categorizaron por tener libros así muy grandes y de todo, él dijo, pues ya me di cuenta que con esto podemos dominar gente, tradúzcanmela a latín. Y entonces todos se pusieron a traducir la Biblia. Oye, pero es que, ¿qué crees? En el rollo yavista me habla de la creación. Sí, pero también el de los 70 sacerdotes. Pues tráeme todos los que hablan de la creación. Por eso en la Biblia, en Génesis, hay 2 creaciones del mundo. Muy bien, pues, pero lamentablemente hay una personita que nos está haciendo ya la prohibición de seguir hablando en este momento, porque nos vamos a un corte comercial. Quiero saludar a David Potter, famosísimo en las redes sociales como David Potter. Sí, sí. Él, junto con Marina y junto con Montse, son los que hacen posible que tengamos un contacto directo contigo, que nos estás viendo a través de la señal internacional de sabersinfin.com. También saludamos al doctor Abel Pérez Rojas, director de Saber Sin Fin, y a Cecilia Cordero en la producción de este programa. Y pues vamos a un corte comercial antes de que nos sigan prohibiendo continuar, claro, porque patrocinadores hay. Oh, sí. Inteligencia sexual. Porque todos somos sexo.